Muy buenas noches, compañeros. Es un gusto para mí estar otra vez ante ustedes y muchísimas gracias por la confianza y por estar aquí de nuevo. Les extiendo un afectuoso saludo en virtud del repaso que vamos a llevar a cabo el día de hoy. Bueno, esta noche. Solo anuncios parroquiales. Primero que nada, vi que surgieron ahí algunas dudas acerca de cómo es la forma de evaluación del licenciado Flores. Para los compañeros que no han estado con nosotros, que no saben cómo se llevan a cabo sus exámenes, es bastante simple. Él toma directamente preguntas de aquí, tal vez les cambia algunas palabras, simplifica algunas preguntas que son muy compuestas, pero al final termina siendo lo mismo. El fondo es el mismo. La composición suele variar un poquito, pero el fondo de lo que nos está preguntando es exactamente lo mismo. Entonces, en ese punto no tenemos por qué temer. La mayoría de preguntas son las que están acá. Ahora bien, siempre en cada examen suele haber una pregunta que está fuera de los cuestionarios. Entonces es menester para esto, pues, leerse todas las diapositivas y si precisa también el libro. De todas maneras, yo traté de hacer algunos planteamientos en base a lo que vimos y en base a lo que está en el libro para poder pues mitigar esto, ¿verdad? Entonces ustedes los van a tener en una sección aparte que se llama preguntas adicionales en el cuestionario que les proporcioné. Entonces aquí ahondo más en estas figuras que vimos de obtención de la propiedad, formas o de métodos originarios de obtención de la propiedad, como por ejemplo lo es la ocupación, la accesión, la usucapión, etcétera. También pues me fui desde los últimos temas hasta los primeros, buscando algunas preguntas que también podrían estar planteadas en las diapositivas y efectivamente encontré varias y las plasmé acá. Entonces ustedes también son libres de estudiar estas preguntas si así lo creen eh, conveniente. Muy bien. Otro tema en cuanto al mismo planteamiento, el mismo supuesto de que hay muchos compañeros que no estuvieron con nosotros el semestre pasado, también hay varias dudas acerca del fundamento legal. No, el licenciado no pregunta fundamento legal, entonces no es necesario que consignemos artículos. Yo lo hice para que tengamos una noción más fresca y más clara de dónde, en qué partes encontramos en específico en el Código Civil cada uno de los temas que estamos tratando, pero en el examen no es necesario que nosotros consignemos fundamento legal, así que pueden estar tranquilos en ese sentido. Muy bien, entonces una vez dicho eso, considero que podemos iniciar con el repaso. Primero vamos a empezar organizando la información. Yo sé que parece que tenemos un volumen bastante grande de información, pero realmente no es tanto así. Tenemos tres temas principales, de los cuales se derivan muchos más temas, eso sí, y muchas divisiones y categorías, pero las vamos a ir viendo con más detenimiento según las preguntas. En esta ocasión, pues puesto que la necesidad así lo exige, vamos a estar basándonos en el cuestionario como tal, porque pues es el método que nos proporciona el licenciado directamente y de aquí saca las preguntas. Entonces es idóneo venir al cuestionario y pues directamente estudiarlo, ¿verdad? Este cuestionario, cabe resaltar, no lo hice en su cabalidad solo, sino que pues tuve varias aportaciones y varios tratamientos de temas junto con Alexandra Castillo, que ustedes ya saben que es una compañera que suele apoyar mucho también esta causa. Y también, pues, algunas observaciones que me hicieron compañeros, como por ejemplo una compañera anoche me estaba diciendo que la pregunta 25 habían cosas que no cuadraban y efectivamente, luego de revisarlo, pues esa pregunta perdón, esa respuesta estaba mal estructurada y tenía un enfoque distinto. Por consiguiente, entonces, damos inicio al repaso y pues comencemos primero con el primer tópico que tratamos en la clase, que es el bien o que son los bienes. Como tal, vemos la diferencia entre una cosa y bien, ¿verdad? Aquí se nos pregunta tácitamente esto. ¿Cuál es esa diferencia entre una cosa y un bien? Porque al principio pues pareciera que son lo mismo, ¿no? Pero no es así. Para el derecho, una cosa es todo ente que existe en torno a las personas. Por otro lado, son bienes todos aquellos entes que son útiles y apropiables para el ser humano. Es indispensable entonces que para que una cosa se convierta en un bien, sea útil y sea apropiable para el ser humano. Son características indivisibles del concepto propio de un bien para nuestro ordenamiento jurídico. Aquí tenemos algunos ejemplos que les consigné, como por ejemplo cosa, un cometa, el mar, las estrellas, el aire.
Bien, un automóvil, un teléfono, una casa. Entonces esa es la diferencia principal, ¿verdad? Utilidad y apropiabilidad con respecto al bien, a diferencia de la cosa que carece de una de estas dos características. Muy bien, luego nos vamos a la pregunta número 2. Nos dice cuáles son los bienes no fungibles. Estos los encontramos estipulados en el artículo 454. Que nos dice que los bienes no fungibles son aquellos que debido a su individualidad no pueden ser sustituidos por otros de su misma especie o de su misma categoría. Es decir, son únicos, son totalmente distintos de lo que hay. Y aquí les consigné otros ejemplos para que ustedes pues, puedan iluminarse un poco más en cuanto a la concepción de los bienes no fungibles. Por ejemplo, las obras de arte. La última cena de Leonardo da Vinci, según lo expone, el libro del licenciado, la persistencia de la memoria de Salvador Dalí y una botella de vino, una cosecha muy específica. Es decir, no solo las obras de arte, no solo la invención tal cual como la concebimos, podría formar parte, sino también esas distintas anomalías que también o variables que componen a las cosas, que hacen que sean diferentes. Como por ejemplo, podríamos imaginarnos también alguna figura de acción que salió mal, que la pintaron de otro color por un error en la producción. Entonces, al final, ese tipo de cosas reciben un valor extra que es invaluable y que las diferencia de todo lo demás, aunque tengan pues otras producciones similares. Escuché que alguien levantó la mano o puso un comentario, no sé. Vamos a revisar. Ah, Melvin dice que ya les mandó el grupo el libro. Muchísimas gracias, Melvin. Ahí también tienen las diapositivas, ¿verdad? Al alcance para que se les facilite un poquito más. Entonces, complementando con el libro y con las diapositivas, ustedes pues ya pueden también tener una concepción mucho más amplia de todo, de cada uno de los temas. ¿Cómo se clasifican los bienes por su existencia en el tiempo? Se clasifican en presentes y en futuros, ¿verdad? Los presentes son aquellos que existen actualmente, aquellos que están en la actualidad. Los futuros, pues los que obviamente aún no han surgido a la vida jurídica, pero ya se espera que lo hagan. Y tanto es esa convicción de que sí se van a dar, de que incluso se puede hacer una compraventa en base a sus bienes. Yo, por ejemplo, aquí les puse que los bienes presentes constituyen pues todo aquello material, ¿no? Una bicicleta, un apartamento que ya se compró, una computadora, etcétera. Un apartamento que ya se construyó también, porque es posible que esté en obras, ¿verdad? Y que no se haya terminado de construir. Pero en los bienes futuros, pues les puse también, aludiendo al ejemplo que pone el licenciado, una cosecha, un animal por nacer también, un edificio en construcción, una herencia, también una herencia es un bien futuro porque pues se espera que cuando la persona muera herede un bien, herede un patrimonio hacia otra. Por lo tanto, es una figura que no ha surgido de la vida jurídica aún, sino que será post-mortem. Luego tenemos los productos de una fábrica que aún no han sido producidos, pero ya fueron vendidos. Es lo que les comentaba también. Se pueden hacer contratos, se pueden hacer pactos, se pueden hacer ventas sobre bienes que ni siquiera existen todavía, pero se tiene la proyección de que sí van a existir en un futuro. Muy bien, continuamos con los bienes inmuebles. Los bienes inmuebles son aquellos que no pueden trasladarse de un lugar a otro, porque su naturaleza sufre menoscabo. Es decir, cuyo desplazamiento implica dañar la integridad física del bien. Están estipulados en el artículo 445. Ejemplos: fincas, predios, casas, terrenos, edificios. Pues es bastante notoria, ¿verdad? La distinción que hay en cuanto a los bienes inmuebles, y yo creo que es algo que todos tenemos bastante presente. Al igual que con los bienes muebles, que son aquellos que pueden trasladarse de un lugar a otro sin que su naturaleza se afecte. O sea, son la antítesis de los bienes inmuebles, porque se pueden trasladar con total normalidad y naturalidad, porque su naturaleza misma así lo permite. Como por ejemplo un lápiz, una consola, una motocicleta, un avión, etcétera. Están estipulados en el artículo 451 de nuestro Código Civil. ¿Qué son bienes inmuebles por incorporación? Aquí entonces ya encontramos una de esas categorías de las que hablábamos, ¿no? Una de esas subcategorías en las que nos vamos adentrando poco a poco y que al final tenemos un montón de planteamientos. Pues bueno, en el tema de los muebles, perdón, primero de los bienes, encontramos los muebles y los inmuebles. Dentro de los inmuebles encontramos una categorización que de hecho la hace el propio Código Civil. Entonces en esta categorización se nos señalan algunos inmuebles que tienen características distintas entre ellos, pero que siempre constituyen un inmueble, aunque no siempre lo sean.
En este caso, estamos viendo el inmueble por incorporación, que son todos aquellos que adquieren su calidad de inmuebles por hallarse unidos o adscritos al suelo de manera permanente, como por ejemplo edificios, árboles y casas. Podríamos decir que son los inmuebles que se nos vienen a la mente por excelencia, ¿no? Todos aquellos que están adheridos directamente al suelo. Pero luego también encontramos los bienes inmuebles por destino. Y ese es el planteamiento que nos hace la pregunta número 7. Los inmuebles por destino son aquellos bienes muebles que por su naturaleza están sometidos al servicio permanente de un bien inmueble. Ejemplo, los semovientes al servicio de una explotación agrícola. Recordemos que los semovientes, estipulados en el artículo 455, aquí no lo puse, pero tal vez luego se los corrijo ahí, les mando una versión un poquito eh, mejorada de esto, ¿verdad? Ya con algunos ajustes que igual percibí hace rato que lo estaba leyendo que necesita. Los bienes semovientes entonces son todos aquellos bienes muebles que son de utilidad para un bien inmueble, que están adscritos a un bien inmueble. Por lo tanto, son parte de ese bien y se dice que son bienes inmuebles por destino, como por ejemplo las herramientas de una explotación agrícola, la maquinaria de una fábrica, las herramientas de labranza, muelles o diques flotantes de un lago, las tuberías de un pozo petrolífero, etcétera. Encontramos distintas acepciones o distintos ejemplos, perdón, de lo que podría constituir un bien inmueble por destino, que son todos aquellos que están unidos a un bien inmueble. Son todos aquellos bienes muebles que están unidos a un bien inmueble, ¿verdad? Para que éste pues lleve a cabo una actividad en específico o que se lleve a cabo una actividad en específico en este bien inmueble. Los animales, por ejemplo, también caben dentro de esta ejemplificación. ¿Qué son bienes inmuebles por analogía? Son los derechos constituidos sobre bienes inmuebles, es decir, las hipotecas, las servidumbres, los derechos de usufructo, las concesiones administrativas de obras públicas, las acciones para recuperar un bien inmueble. Todos aquellos títulos, todos aquellos documentos legales que avalan entonces cualquiera de estas figuras o cualquiera de las figuras que estipula nuestra regulación, que podrían ser derechos reales sobre goce y disposición, sobre mero goce, o también que podrían ser sobre derechos de garantía. Al final, todo lo que gira en torno a un bien inmueble es entonces un bien inmueble por analogía. Esto dentro del contexto legal. Muy bien, la pregunta número 9. ¿Cuáles son los criterios emitidos para distinguir los bienes principales de los bienes accesorios? Y es que recordemos que los bienes se pueden dividir, ¿verdad? Son divisibles. Los bienes pueden sufrir cierta partición, por lo cual es necesario hacer una clasificación. Esa clasificación entonces también la encontramos en nuestro Código Civil, solo que ahorita no tengo tan presentes los artículos, pero por ahí se los voy a consignar también. Creo que acá están, en el 447, 448, 449 y 450. Es entonces en estos artículos donde encontramos estipulada nuestra legislación cómo son o cuáles son esos criterios para determinar su divisibilidad y y determinar cuáles son principales y cuáles son accesorios, ¿verdad? Esto cuando se encuentran dos muebles o dos inmuebles, pues con algún tipo de división. Entonces, para determinar esta categoría se advierten los siguientes criterios. Primero, independencia o dependencia. Será accesorio el bien cuya existencia esté condicionada por el otro. Ejemplo, los botones de un vestido. Importancia y finalidad. Será principal el que tenga mayores atributos de trascendencia en relación al otro. Por ejemplo, la casa en relación a las lámparas. Y el valor. Serán principales los bienes de mayor valor. Ejemplo, un automóvil y sus llantas. Es entonces que vamos a determinar, según cada uno de estos criterios, cuál es el bien mayor y el bien pues, específico, ese bien de menor categoría, de menor rango. Entonces lo que tenemos que abstraer de esto es que son tres criterios. Independencia o dependencia, lo podemos dejar simplemente como independencia, importancia y finalidad, y luego el valor. Al final, si hacemos un análisis rápido, pues podemos determinar entre dos bienes cuál es el más importante tomando estos criterios. Vamos con la pregunta número 10. ¿Cómo se clasifican los bienes por su posibilidad de tráfico? En atención a su posibilidad de tráfico, los bienes se clasifican en cosas dentro del comercio, que son las cosas susceptibles del tráfico mercantil, y las cosas fuera del comercio, que son aquellas que no pueden ser objeto de mercado. Aquí se me olvidó también ponerles ejemplos, pero yo creo que
pues también todos tenemos presentes aquellas cosas que están fuera del mercado, como por ejemplo ciertas drogas, como por ejemplo recursos naturales como el aire, como el oxígeno, como por ejemplo las estrellas también que están fuera de nuestro alcance, cuerpos celestes, etcétera. Todas estas cosas no son susceptibles de apropiación, están fuera del mercado. En el derecho romano se tenían varias de estas clasificaciones, si no es que la gran mayoría, datan del derecho romano. Los romanos ya tenían bien estipulados cuáles eran esos bienes que estaban fuera y dentro del comercio. Ellos también aludían a que la propiedad de las divinidades no era algo susceptible a comercio. Es decir, todo aquello que consideraran que pertenecía a los dioses durante la época antigua y posteriormente con la entrada del cristianismo al imperio, todo lo que le pertenecía a Dios y a Cristo y a todo lo que envuelve el cristianismo, pues estaba fuera del comercio, estaba exento del comercio, totalmente excluido. Pero, pues obviamente habían ciertas cosas que sí efectivamente eran vitales, ¿verdad? Y eran las que estaban dentro del comercio. Es entonces que tenían ellos su clasificación de los res incomercio, intracomercio y los res extracomercio. Algo así eran las definiciones que les daban. Pero bueno, luego tenemos la pregunta número 11, que son bienes consumibles. Son aquellos que agotan el primer uso, se agotan con el primer uso, perdón. Es decir, su utilización altera su subsistencia de tal manera que impide su posterior aprovechamiento. Ejemplo, la comida, el dinero, combustibles y algunos productos de limpieza, ¿verdad? Que se agotan con su primer uso. Entonces, aquí encontramos pues que los bienes consumibles en contraposición con los bienes no consumibles son todos aquellos que se agotan al darles un solo uso, una sola utilidad. Luego tenemos el punto número 12, que son bienes públicos de uso no común. Esto está regulado en el artículo 459 del Código Civil, que alude a que son aquellos bienes del Estado que no están a disposición de todos los ciudadanos para su uso directo, sino que se utilizan para el cumplimiento de una función o servicio público en específico. Por ejemplo, reservas naturales, yacimientos de hidrocarburos o el suelo o el subsuelo, ¿verdad? En determinadas áreas. Entonces, son todos aquellos lugares restringidos por el propio Estado que no nos permiten, ¿verdad?, apropiarnos de no nos permiten apropiarnos, disfrutar, usar o siquiera transitar por alguno de estos lugares o disponer de alguno de estos bienes. Luego tenemos en el planteamiento número 13, que son bienes públicos de uso común, o sea, lo contrario, los que sí son para la población. Son aquellos bienes pertenecientes al Estado de los que puede disponer la población en general. Esto según el artículo 458. De esa cuenta tenemos las calles, plazas, parques, avenidas, etcétera. Todo este tipo de espacios y todo este tipo de bienes apropiables o bueno no que son de apropiabilidad del Estado, perdón, no de los particulares, pero que las personas pueden disponer y pueden usar y pueden disfrutar de ellos. Claro, bajo ciertos límites y bajo ciertos criterios también. ¿Qué es el patrimonio? ¿Y cuáles son los elementos? Y es que aquí entramos entonces al siguiente tema, al siguiente gran tema que orbita en torno a esta unidad. Y es que el patrimonio se percibe como un conjunto de derechos y obligaciones susceptibles a una valoración pecuniaria. Es decir, al final cada persona tiene ciertos patrimonios. Ahora vamos a ir con las teorías también que hablan acerca de la cantidad de patrimonios que puede tener una persona. Pero cada persona tiene ciertos bienes y derechos, obligaciones y cargas, ¿verdad? Que constituyen entonces un patrimonio o que constituyen varios patrimonios. Esa sería la definición, la acepción como tal de esto. Y luego tenemos en el planteamiento número 15, que afirma la teoría del patrimonio de la personalidad. Recordemos que tenemos tres teorías acerca del patrimonio, ¿verdad? Por una parte, tenemos dos teorías en cuanto al patrimonio. Tenemos por una parte la teoría de la personalidad y por otra la teoría del patrimonio de afectación. Entonces, en cuanto a la teoría de la personalidad, afirmamos que el patrimonio es algo intrínseco de cada persona y contempla tanto los bienes actuales como los bienes futuros. Además, destaca que este es indivisible e inalienable. El licenciado hace alusión en su libro y también nos recordaba en la clase aquella anécdota del saco, ¿no? De un saco que se utilizaba como analogía para representar precisamente el patrimonio. Que pues argumentaba que cuando el saco estaba lleno, pues se tenía un patrimonio
presente, un patrimonio constituido en la actualidad, pero el saco también podría estar vacío. Sin embargo, seguiría siendo sujeto a llenarse en algún punto. Por lo tanto, se constituía que el saco también podía tener bienes futuros, que es como tal el argumento que nos expresa esta tesis, ¿verdad? Del patrimonio de personalidad. Entonces podríamos sintetizarlo como que solo hay un patrimonio para cada persona. Este no se puede dividir y contempla tanto bienes futuros como presentes. En contraposición nace la tesis de la teoría del patrimonio de afectación. Esta teoría argumenta que una persona puede tener tantos patrimonios como, en este caso no es tanto bienes, sino como fines, perdón, aquí un pequeño error, aquí son fines económicos jurídicos, tenga a la luz de la legislación vigente. Es decir, la legislación entonces permite, por lo menos la legislación actual, nos permite a nosotros tener distintas finalidades nuestros, para nuestro patrimonio. De esa cuenta entonces nosotros podemos tener un patrimonio familiar, un patrimonio mercantil, un patrimonio propio, etcétera. Podemos tener distintos tipos de patrimonios que están fijados en la ley, que están regulados. Es entonces que el patrimonio no es uno solo, no es uno solo para cada persona, sino que cada persona puede tener cuantos patrimonios quiera y pueda validar en base a la legislación vigente. Es decir, una persona puede tener tantos patrimonios como fines económicos jurídicos tenga. Si tiene varias empresas, pues va a tener un patrimonio por cada empresa. Si tiene un patrimonio, si solo tiene un patrimonio que es su patrimonio personal, pues solo tendrá su patrimonio. Pero si tiene, por ejemplo, un patrimonio destinado a cada uno de sus hijos, en una sucesión hereditaria a futuro, pues también contempla varios patrimonios. Es así que es una antítesis a lo que veníamos platicando antes con el patrimonio de la personalidad, que decía que solo había un patrimonio por cada persona y este solo se extinguía con la muerte de la persona. Entonces, en contraposición, encontramos el patrimonio de afectación, que nos plantea totalmente lo contrario y nos dice que el patrimonio es divisible en cuanto a las finalidades que se le quiera dar a cada uno de ellos. En el planteamiento número 17 encontramos entonces las teorías, ¿verdad? Nos preguntan cuáles fueron esas teorías emitidas para explicar qué es un derecho real. Y es que aquí saltamos entonces a otro tópico. ¿Sí? Adelante. O no sé si fue un comentario. Ah, comentario de transcripción. Muy bien. Entonces aquí saltamos a otro tópico, los derechos reales. Así constituimos esos tres temas principales sobre los que va orbitando el curso a lo largo de este parcial, ¿no? O de lo que va a tratar este parcial. Bienes, patrimonio y derechos reales. Es bien importante que aprendamos a distinguir esto, ¿verdad? Que tengamos bien clara la diferencia entre cada uno. En torno a la explicación de los derechos reales han surgido tres posiciones. Y aquí encontramos entonces otras teorías. Ya no estamos hablando del patrimonio, ahora estamos hablando de los derechos reales, los cuales también tienen sus propias teorías. Por una parte tenemos la teoría clásica, por otra parte tenemos la teoría obligacionista y por otra la teoría ecléctica, ¿verdad? Una teoría reunificadora que trata de conciliar dos tesis contrarias. Pero vamos por partes. Primero, ¿qué afirma la teoría clásica sobre el concepto de derecho real? ¿Qué expone sobre el mismo asunto la teoría personalista? ¿Y qué expone la teoría ecléctica? En este caso yo creo que el planteamiento está tiene un error, ¿verdad? Aquí debería ser obligacionista, porque yo estoy buscando las diapositivas y en el libro, y efectivamente se refiere siempre a las teorías que explican los derechos reales como teoría obligacionista. Entonces, por eso lo puse de esta manera, lo consigné de esta manera. Bueno, pero vamos a cada una de ellas. La teoría clásica expone que un derecho real es un poder inmediato y directo. Esta teoría expone la relación jurídica de un bien y la persona. Esta teoría se utilizaba en la antigua Roma y nos decía entonces que los titulares de un bien podían disponer y abusar de ese bien como les diera la gana, ¿verdad? Sin importar un límite fijado o un límite determinado por la ley. Es así entonces que también tenían la concepción de que de que el derecho real constituye entonces un dominio directo sobre una cosa y una persona. Por lo tanto, se constituye también una relación jurídica entre la cosa y la persona. Pero luego salió una nueva teoría a la luz que no estaba tan de acuerdo con esta hipótesis de que las personas y las cosas fueran susceptibles a tener una relación jurídica entre sí. Los obligacionistas decían que no, que esto es imposible y que realmente no se
constituía una relación jurídica entre la cosa y la persona, sino que más bien se configuraba una relación de abstinencia que tenían las demás personas con respecto al bien de una persona, ¿verdad? O al bien del que una persona en particular tenía su titularidad. Es decir, la teoría obligacionista nos dice no, una cosa y un bien no pueden tener una relación jurídica. Más bien, lo que se constituye es una abstinencia por parte de la colectividad. Pero luego teníamos la teoría ecléctica, que enfoca el derecho real como un poder inmediato y directo que el ser humano ejerce sobre un bien, pero también alude a la conducta de abstención por parte de la colectividad, es decir, toma lo mejor de ambas tesis y las unifica. En la pregunta número 19 tenemos el planteamiento de cuáles son las características de los derechos reales. Como primera característica encontramos que es un poder, una potestad conferida por el derecho, que el titular ejerce sobre un bien. Como segunda característica, tenemos que es directo, porque porque el ejercicio del derecho no necesita intermediario alguno. Es decir, la propiedad que alguien tiene o la titularidad que alguien tiene sobre una cosa, pues no necesita de una intervención, sino simplemente de el uso y el dominio que tiene la persona sobre la cosa. La singularidad de la adquisición, su perfeccionamiento deriva de la entrega efectiva del bien. Los derechos reales se diferencian de los derechos personales porque se basan en cosas, se basan en bienes y la finalidad de las relaciones contractuales con respecto a derechos reales es siempre la entrega efectiva de un bien, es siempre que una persona le dé a otra un bien. En contraposición con los acuerdos de voluntades que hacen las personas en los derechos personales, donde no necesariamente tienen que existir bienes de por medio. Y no necesariamente todo tiene que girar en torno a la entrega efectiva de algo, sino simplemente a pactar o a hacer cumplir lo pactado, como por ejemplo hacer ciertos servicios para una persona, por ejemplo un alquiler, por ejemplo pues alguna relación contractual eh, de índole servicial. Esa es la diferencia entonces que encontramos con los derechos personales y es uno de los apartados, una de las características fundamentales de los derechos reales, la entrega efectiva de un bien. Y luego tenemos los derechos de preferencia y persecución, ¿verdad? Que quiere decir que las personas que son titulares de un derecho real sobre una cosa tienen la preferencia ante la ley de que ellos son los dueños legítimos de esa cosa. Por lo tanto, pueden disponer y hacer uso de ella como quieran. Y por otra parte, la persecución, que quiere decir que cuando un dueño, cuando un titular de un derecho real pierda su bien, pierda el objeto, entonces puede buscar traerlo nuevamente o puede buscar mediante mecanismos legales restituirlo. A eso se refiere entonces en cuanto a preferencia y persecución. Muy bien, vamos entonces con la pregunta número 20. ¿Cómo se clasifican los derechos reales en nuestra legislación? Nuestra legislación interpreta los derechos reales en tres dimensiones. Primero, derechos reales de goce y disposición. Después, derechos reales de mero goce. Y por último, derechos de garantía. Podríamos interpretar que son líneas inferiores cada uno de estos, ¿verdad? Porque en primer lugar tenemos los derechos reales de goce y disposición, que son los derechos absolutos sobre una cosa. Luego solo aquellos derechos que nos ofrecen el uso y disfrute de la cosa, pero no una disposición total. Y por último, aquellos derechos de garantía, que son previsiones a futuro. Pero ahorita voy a explicarlo. En cuanto a los derechos reales de mero goce, que son los que nos enmarcan la pregunta número 21, entendemos entonces que son derechos inferiores con respecto a los derechos de goce y disposición, porque únicamente permiten el uso y disfrute de los bienes, pero no ejercen un dominio sobre ellos. Además, no se pueden enajenar ni arrendar, como por ejemplo el usufructo, estipulado en el artículo 705 del Código Civil, uso y habitación, estipulado en el artículo 745, y servidumbre, estipulado en el artículo 752. Es así entonces que estos derechos no nos dan la potestad absoluta sobre la cosa, sobre el bien, ya sea bienes inmuebles o bienes muebles, ¿verdad? Sino que simplemente nos dan la posibilidad de, ya sea aprovecharnos de sus frutos, de usarlos o habitarlos, o bien pues de ejercer algún tipo de acción en cuanto a ellos. Pero ojo, no los podemos enajenar, no los podemos grabar ni arrendar. Luego tenemos los derechos reales de garantía,
los cuales son pues mecanismos jurídicos, los que un deudor otorga a un acreedor eh, su promesa o algún tipo de pacto, ¿verdad? Plasmado en la norma, plasmado, contemplado por la ley, para asegurar el cumplimiento efectivo de una obligación, ¿verdad? Como por ejemplo la hipoteca o la prenda, en los cuales se consigna la voluntad de otorgar algo a cambio eh, pues la fe, ¿verdad? Podríamos interpretarlo como que son acciones de buena fe, ¿verdad? En los cuales se da una garantía de que se va a pagar algo, ¿verdad? A futuro, y si no se paga, pues entonces se va a dar otro bien correspondiente, equivalente, ¿verdad? A lo que se está pactando. Es así entonces que tenemos estas garantías, tenemos estas promesas de que se va a llevar a cabo algo, y si no se lleva a cabo, pues se sustituirá, perdón, por otra cosa, por otro bien o por otra circunstancia. ¿Cuáles son las teorías que pretenden explicar el tema del número de los derechos reales? Aquí encontramos otras teorías, ¿verdad? En cuanto a los derechos reales. Pero ahora en cuanto a su nomenclatura, en cuanto a su numeración. Tenemos entonces la teoría de los números clausus y la teoría de los números apertus. La teoría de los números clausus nos dice que solo existen los derechos reales estipulados en la legislación, no más. Nosotros podríamos ir entonces a nuestra legislación, buscar esos derechos reales en específico que se enmarcan y pues basarnos solo en esos. Aunque nuestra legislación es un poco peculiar porque contempla hasta cierto punto también la teoría de números apertos, la cual argumenta que pueden existir tantos derechos reales como relaciones jurídicas se creen en torno a, a los mismos derechos. Entonces es bastante confuso porque esto le agrega una complejidad inmensa a cualquier ordenamiento jurídico. Tener que regular todo tipo de relaciones jurídicas que van surgiendo espontáneamente en base a derechos reales. Pero cuando tenemos una lista de derechos reales predefinidos, bien establecidos en una legislación, es mucho más fácil. Y eso es lo que nos dicen los números clausus. Solo existen aquellos derechos reales estipulados por la norma. Los números apertus nos dice pueden existir tantos derechos reales como relaciones jurídicas y de carácter contractual se lleven a cabo, ¿verdad? Siempre en base a los derechos de dominio sobre una cosa. Dominio, uso, disfrute de una cosa. En nuestra legislación, como les comento, es un poco raro esto porque se enumeran específicamente cuáles son esos derechos reales de los que se puede disponer, pero también se dice que pueden pueden estar los derechos reales están sujetos a cualesquiera de las relaciones jurídicas que se lleven a cabo. Entonces es como una mezcla de ambos, aunque al final pues termina siendo una teoría de números apertos. Sin embargo, lo que refleja la realidad es que se utilizan las figuras jurídicas preestablecidas, tal cual lo dicen los números clausus, o la teoría de los números clausus. Muy bien, planteamiento número 24. ¿Cuáles eran los caracteres de la teoría tradicional que asignaba la propiedad, que se le asignaba a la propiedad? Entonces aquí estamos hablando de la teoría tradicional, aquella teoría clásica que viene pues directamente desde Roma, ¿verdad? Los romanos concebían que los caracteres propios de la propiedad eran ser un derecho absoluto, ser un derecho exclusivo y ser un derecho perpetuo. Absoluto porque la persona que tenía el derecho sobre o el dominio sobre una cosa, pues podía ejercerlo de cualquier manera, podía usarlo, podía abusar de él, disfrutarlo de cualquier manera. Exclusivo, porque solo esa persona podía ser el titular de ese derecho. Y perpetuo, porque no prescribía. Muy bien, la pregunta número 25. ¿Por qué la propiedad no es un derecho absoluto? Porque su ejercicio está limitado por los intereses de la sociedad. El interés colectivo prevalece sobre el bien individual. Pero no solo eso, sino que también se limita hasta donde llega el derecho de la otra persona, de otro particular, de otra persona que esté en igual de condiciones, siendo el titular de un derecho. Es así entonces que el ejercicio se ve bastante limitado por eso precisamente. No tenemos un derecho absoluto sobre nuestros bienes, sobre, sobre el dominio de algo, porque tenemos que respetar el marco legal vigente, que le da las mismas atribuciones a otra persona y también que le da ciertas atribuciones al Estado, como por ejemplo, el Estado podría disponer de ciertas tierras, ¿verdad?
para pues alguna necesidad que sea de bien común, que sea alusiva al bien común, ¿verdad? Es así entonces como por ejemplo la expropiación, la figura de la expropiación. Es así entonces que pues efectivamente no es un derecho absoluto. Esta fue la corrección que hicimos anoche con una compañera que nos hizo la observación, ¿verdad? Luego, ¿en qué consistió la llamada propiedad religiosa? Era un tipo de propiedad atribuido a una divinidad y los representantes de esta, por lo general los soberanos, y ellos podían disponer de ella o distribuirla con carácter posesorio. Es decir, se le atribuía al dios, por ejemplo, imaginémonos al dios Ra, que era el dios del sol de los egipcios, era como uno de sus dioses mayores. Ellos le podían atribuir ciertas tierras, ¿no? Imaginémonos, le atribuían el río Nilo, y le atribuían el Valle de los Reyes, y le atribuían un montón de tierras a Ra, pero las controlaba el faraón, y el faraón era entonces el representante de la divinidad, y muchas veces se consideraba que era una reencarnación de la divinidad, no, que no se constituía simplemente un emisario, sino que directamente era la entidad encarnada en esa persona. Por lo tanto, esta persona podía disponer de manera absoluta y total de estos bienes. 27. ¿Qué diferencia existió entre la llamada propiedad bonitaria y la propiedad quiritaria en Roma? La propiedad quiritaria era concedida exclusivamente a los ciudadanos romanos, pero de la península itálica, es decir, los nacidos en Roma tal cual, en la ciudad de Roma. Mientras que la propiedad bonitaria era la propiedad de los ciudadanos de los pueblos conquistados por Roma. Recordemos que Roma durante muchos años llevó a cabo muchísimas conquistas y una expansión increíble a lo largo de toda Europa y de Asia y de África. Es entonces que muchos de los pueblos que yacían en estos lugares, pues se convirtieron en pueblos romanos. Sin embargo, estos romanos, que eran romanos adscritos al imperio, ¿verdad? Por conquista, pues tenían un derecho distinto, que era el derecho de gentes, el jus gentium. Y los romanos de la península itálica, los romanos puros, tenían el jus civili, que era ese derecho civil para ellos. Dentro de estos derechos encontramos la figura de la propiedad quiritaria para el jus civili, para los ciudadanos romanos, y la bonitaria para los jus gentium, para los ciudadanos pertenecientes a los pueblos bárbaros o a los pueblos conquistados por los romanos. 28. ¿Qué diferencia existía entre el dominio útil y el dominio directo en la Edad Media? La diferencia radica en que el dominio útil hacía alusión a la propiedad cedida a los vasallos, es decir, a los siervos, ¿verdad? Aquellas personas, a los campesinos, aquellos que trabajaban la tierra, para que estos la trabajaran y aprovecharan sus frutos. Por otro lado, el dominio directo se refería a la propiedad absoluta de la que gozaban los señores feudales. Los señores feudales, ¿verdad?, eran aquellos dueños de tierras que les habían adquirido, ya sea por conquistas o por algún tipo de estrategia económica política, ¿verdad? Entonces llegaron a tener mucho, mucho poder. Los señores feudales los podemos imaginar como reyes, pero sin ese título. Y fue tanto su poder que en muchas ocasiones eran más importantes o tenían más preponderancia sobre los territorios que los propios reyes o los propios monarcas o las propias figuras de la nobleza. Una forma de entender mejor esta dimensión de la Edad Media sería, por ejemplo, trayendo a colación la serie de Juego de Tronos. Por ejemplo, ahí hay distintas casas y distintos señores feudales que tienen a cargo ciertos dominios. Y es entonces que estos señores feudales pues dan una disposición de sus tierras a los campesinos y a la gente del pueblo llano para que estos la trabajen. Es así entonces que el dominio que ejercían los señores feudales, ¿verdad?, se llama dominio directo. Y los vasallos y campesinos y toda la clase baja era el dominio útil. Basado pues precisamente en eso, en la utilidad de la tierra. 29. Son modos de adquirir la propiedad. Son aquellos hechos y actos jurídicos a los cuales la ley reconoce la virtud de hacer surgir el dominio en un determinado sujeto. ¿Cómo se clasifican los modos de adquirir la propiedad? Su clasificación consiste en originarios, derivativos, ¿verdad?, en que consisten los llamados modos originarios de adquirir la propiedad. Los primeros son los que hacen surgir el dominio de un bien por primera vez. Por eso se llaman originarios, porque dan inicio al dominio, porque dan inicio a ese derecho de propiedad. Tenemos entonces, de esa cuenta tenemos entonces la actividad creadora del hombre. El licenciado citaba mucho un ejemplo, ¿verdad?, en el cual
Una persona crea una vasija desde cero, entonces ya tiene la propiedad de esa vasija porque él la creó. Luego se la vende a otra persona, pero esa propiedad ya es traslativa y ya es un modo de adquirir la propiedad de una forma derivativa. Pero la creación y la adquisición de esa vasija por la actividad creadora del hombre es entonces un modo originario. Y luego tenemos otras figuras que también fuimos viendo con mayor detenimiento a lo largo de esta unidad, como la ocupación, la accesión y la usucapión. Todos estos son entonces mecanismos de adquirir la propiedad de manera originaria. ¿En qué consisten los modos derivativos de adquirir la propiedad? Son aquellos que transmiten un derecho de propiedad preexistente, ¿verdad? Que se puede llevar a cabo a título universal, que pueden ser por negocios entre vivos, o por sucesión mortis causa, o a título particular. ¿Qué es el patrimonio? El patrimonio es un conjunto de derechos y obligaciones susceptibles a una valoración pecuniaria, eso ya lo habíamos hablado, y es una pregunta que se repite otra vez, ¿verdad? ¿Qué son los inmuebles por incorporación? Son todos aquellos que se encuentran adscritos al suelo y subsuelo de manera permanente. Estos también ya los habíamos tocado. 35. ¿Cuál es el contenido de la teoría del patrimonio de afectación? Esto también, ¿verdad? Argumenta que pueden existir tantos patrimonios como relaciones económico-jurídicas surjan entre particulares. De esa cuenta se abstrae que el patrimonio efectivamente es divisible. Se puede dividir y pueden haber varios patrimonios. ¿Qué son las universalidades? Ojo, no confundir aquí con el título universal que nos expende los modos derivativos de adquirir la propiedad. Aquí nos referimos, en la universalidad, nos referimos a, ¿dónde está? Perdón, acá está. A, que son los constituidos por varios elementos, son los bienes, aquí me faltó la palabra bienes, disculpen, son los bienes constituidos por varios elementos que facilita entonces tomarlos de esta manera para facilitar, para enajenarlos, o para venderlos, o para realizar algún tipo de actividad comercial. Es decir, nosotros podemos tener varios bienes de una misma categoría y podríamos crear distintas relaciones jurídicas en cuanto a cada uno de esos bienes. O podríamos venderlos, ¿verdad? Uno por uno, o podríamos heredarlos uno por uno. Pero bien, si tienen las mismas características o similares, los podemos configurar dentro de un conjunto, es entonces mejor hacer ese conjunto y vender el conjunto como tal. A eso se refieren las universalidades. Por eso se dice que son los bienes constituidos por varios elementos que facilitan su comercio y enajenación. Y es aquí entonces donde terminamos, ¿verdad? Nuestro cuestionario. Esta sería la última pregunta. Luego yo les puse unas preguntas adicionales, como por ejemplo, ¿qué es la propiedad? Que en ningún momento se nos pregunta y es otro de los tópicos tratados, ¿verdad? Pero pues lo tratamos desde el punto de vista de la forma de adquirirla. Simplemente para tenerlo presente, la propiedad es el derecho real más amplio y completo, ya que dota del dominio absoluto de una cosa a una persona. ¿Qué es la ocupación? Se define la ocupación como el modo de adquirir la propiedad de los bienes que carecen de dueño o que se presume que carecen de dueño. ¿Qué es la accesión? El derecho que compete al dueño de una cosa sobre lo que ésta, produzca y a ella se incorpore. ¿Qué es la usucapión? Es un modo de adquirir la propiedad en virtud de la posesión prolongada durante el tiempo y el cumplimiento de los demás requisitos legales, ¿verdad? Tanto la ocupación como la usucapión pues se confabulan para trabajar en equipo, ¿verdad? Primero se podría tomar la figura de la ocupación y transcurrido un tiempo de ocupar cierto bien, pues ya se podría constituir mediante un proceso legal su obtención mediante la usucapión, ¿verdad? Entonces por eso se dice que pues es una forma de adquirir la propiedad, la usucapión, con la posesión prolongada de un bien, pero también con requisitos legales. ¿Qué bienes no pueden titularse supletoriamente? Esto está estipulado en el artículo 636, que son los bienes inmuebles situados dentro de las reservas del Estado que no pueden titularse supletoriamente. Tampoco pueden titularse los excesos de las propiedades raíces. ¿Qué bienes pueden ser objeto de ocupación? Las cosas muebles o semovientes, que no pertenecen a ninguno. Pueden adquirirse por ocupación. 589. ¿Qué señala la teoría de la ley planteada por Mirabeau? Esta entonces esta fue una teoría que el licenciado remarcó bastante también, ¿verdad? Entonces yo por eso la quise agregar también al cuestionario porque pues nos planteaba el fundamento de la propiedad desde un punto de vista legislativo. Y es que Mirabeau
no sé si así se pronuncia, pero bueno, Mirabeau señalaba que sin ley no existe ningún derecho y por tanto el único fundamento de la propiedad es la legislación. Vimos varias teorías en cuanto al fundamento de la propiedad, pero el licenciado concluyó que la más importante era el punto de vista de Mirabeau, ya que se basaba en la legislación y en los sistemas jurídicos para poder darle un sustento a la propiedad como tal y al derecho sobre la propiedad. Por lo tanto, a su criterio, esta era la más importante y de la cual emanan las demás. 44. ¿En qué sistema se basa la propiedad privada de la edad contemporánea? Se sustenta en el modelo capitalista y en el modelo socialista. Actualmente tenemos dos modelos, ¿verdad?, que se llevan a cabo. Vivimos en el mundo occidental, vivimos una corriente mucho más capitalista, pero aún siguen existiendo modelos socialistas en cuanto a la forma de concebir la propiedad. ¿Cuáles eran las características de la propiedad desde la perspectiva del derecho romano? En base a su naturaleza se les asignaba las siguientes características. Era un poder absoluto, exclusivo y perpetuo. Pueda que nos haga el planteamiento desde el punto de vista del derecho romano y no desde la teoría clásica. También por eso agregué esta formulación distinta de una pregunta que ya tenemos en el cuestionario. Y que esto lo encontramos también dentro de las diapositivas, tal cual de esta manera. Explique la diferencia entre los derechos reales y los derechos personales. Los derechos reales recaen directamente sobre un bien, otorgándole al titular un poder jurídico inmediato sobre la cosa. Por otro lado, los derechos personales corresponden a un acuerdo de voluntades o relación contractual entre dos o más personas. Este es otro tópico que se trata, pero no es bastante, no lo vimos con mayor detenimiento. Sin embargo, es bastante importante que sepamos la diferencia entre derechos reales y derechos personales, que es una figura que nació en Roma y que sigue hasta nuestros tiempos, ¿verdad? Y la principal diferencia, perdón, es que los derechos reales recaen sobre una cosa, mientras que los derechos personales recaen sobre un acuerdo de voluntades o una relación contractual entre dos o más personas. Es así, compañeros, que terminamos el repaso y pueden ir a descansar o a seguir estudiando, como ustedes lo crean conveniente. Que pasen buena noche.